Los invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 6 del profeta Jeremías y vamos a estar leyendo una palabra de Dios el día de hoy, muy importante, mi hermana Luz Marina Cruz Ortega, mi hermana Luz Marina. Y bueno, eh, voy a pedirle a María Paula que me ayude a leer los primeros 8 versículos. Jeremías capítulo 6, versículos del 1 al 17. Vamos a estar leyendo en la noche de hoy y quiero que ustedes vean esto con mucha atención. Y el tema que vamos a mirar hoy es la rebelión del pueblo de Dios. La rebelión del pueblo de Dios. Y vamos a estar escuchando y vamos a estar leyendo para que miremos todo esto que ha acontecido que durante la historia entre el pueblo de Dios y, y Dios mismo, ¿vale? Entonces, Jeremías capítulo 6, versículos del 1 al 17, vamos a empezar leyendo los primeros 8 versículos. A ver, María Paula, por favor, lee. Jeremías capítulo 6. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos, levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Amén. Amén. Ojo con ese pedacito final. Corrígete, oh Jerusalén, para que no te convierta en un desierto. Entonces, bueno, aquí estamos viendo el juicio de Dios. Dios toma a su siervo Jeremías, un hombre joven, que en el capítulo 1, cuando estudiamos el libro de Jeremías, nos damos cuenta, él era un hombre joven. Un hombre que estaba antes de los 30 años, ¿no? Que era la edad en la que los sacerdotes podían empezar a ejercer su sacerdocio, que era la edad de los 30 años. Y en el capítulo 1 de Jeremías, el Señor le dice a él que él tiene que hablar todas las palabras que él le mande a decir. Jeremías le dice: Señor, no me pongas a mí en esto porque yo soy un niño, o sea, yo estoy muy joven, a mí no me van a escuchar. Dios le dice a Jeremías: no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te mandare tú vas a ir. Entonces Jeremías se levanta en medio del pueblo de Dios, en medio de un montón de falsos profetas que auguraban tiempos de bonanza y de prosperidad para Jerusalén. Y Dios levanta a Jeremías con un mensaje tremendo, un mensaje muy duro, difícil, en el que en vez de cosas buenas, auguraba cosas malas y duras contra Jerusalén. ¿Y cuál era la razón? Lo acabamos de leer en el versículo 8. Dice, corrígete Jerusalén. Jerusalén estaba mal, el pueblo de Dios no estaba bien. El pueblo de Dios estaba mal, estaba rebelado contra Dios. Y yo le quiero empezar a usted el día de hoy a hacer entender la diferencia entre la rebelión contra Dios y el caer en un pecado o el cometer un error. Yo le quiero a usted hacer la diferencia. Muchas veces uno puede estar en una lucha. O sea, uno puede coger y hacer algo que sabe uno que no está bien, pero delante de Dios uno sabe que eso no está bien.
y uno comienza a decir, Padre, ayúdame, uno comienza en un clamor, en una oración, Dios mío, ayúdame, yo no quiero estar más en esto. Y comienza uno en una batalla, en una lucha de fe. Una lucha para ser libre de ese pecado, de ese problema, muchas veces en el carácter, que la ira, que las malas respuestas, o el pecado que sea, la tentación que esté ahí batallando con nosotros y nosotros batallando contra la tentación. Entonces, mientras que usted se encuentra en la batalla, mientras que usted no se entregue al pecado, mientras que usted no está en rebelión contra Dios, usted ama a Dios, lo está buscando, está metiéndole con toda, pero tiene usted una lucha, un conflicto. Mi consejo es, no se rinda hasta que venza, hasta que Dios le dé la victoria sobre ese gigante, sobre ese caballo indómito con el que usted está peleando. Tal vez usted está peleando con el gigante de la ira, tal vez con el gigante del orgullo, tal vez con el gigante de la altivez. Otros tal vez tienen deseos desordenados en su área sexual y se sienten terriblemente mal, pero están en una lucha y no se quieren dejar arrastrar por el diablo ni por la carne, hasta que Dios los saca adelante. ¿Cuándo es que el pueblo de Dios se revela? ¿Cuándo definitivamente ya no estamos frente a un pueblo que tiene errores, que tiene defectos o que tiene problemas? ¿Cuándo estamos frente a una rebelión? Cuando sabemos que algo está mal y deliberadamente nos lo pasamos por encima y decimos, ¿qué me importa? Yo voy a seguir por ahí porque por ahí es que a mí me gusta eso. Y la persona se entrega a la maldad. Eso se llama pecar deliberadamente. Ya no me importa. Yo sé que la pornografía está mal, pero por ahí me voy a meter. Yo sé que no está bien que yo vaya a tomar la mujer de mi hermano, de mi prójimo, pero voy a ir con todo por ella. Yo sé que no está bien que yo coja a mi novia y nos pongamos a fornicar, pero yo ya no me aguanto más. Ahí es donde nosotros no podemos caer. Ya ahí es cuando el pueblo de Dios se revela, cuando Dios le dice, mira, a mí no me gusta la idolatría. A mí no me gusta, eso de la Navidad es una fiesta pagana. No vayas a esas misas donde adoran muertos, donde ponen a otros dioses delante de mí, ponen intercesores, ponen supuestos santos y supuestas cosas. No me gusta eso. Y aunque Dios le dice eso a su pueblo, el pueblo de Dios, ¿sabe qué hace? Le da la espalda a Dios y dice, hombre, uno no tiene por qué ser tan exagerado. ¿Por qué razón pasa esto? Porque muchas veces las personas ven al hombre, a la trompeta. A Jeremías le pasó. Jeremías llevaba el mensaje de Dios y él decía, miren, van a venir los caldeos, va a venir Babilonia y va a destruir esta ciudad. Y la gente se ponía brava con él porque ellos pensaban que era el deseo de Jeremías. Pero cuando leemos todo el libro de Jeremías, nos damos cuenta que Jeremías le dolía a su pueblo, lloraba por Israel y él no quería el mal para Israel. Él amaba a su pueblo, pero él como profeta debía hablar lo que Dios en el secreto le hablaba. No lo que él se le ocurría, no su deseo del corazón, sino lo que Dios le decía. Y en uno de los capítulos de Jeremías donde aprendemos cómo son los verdaderos profetas de Dios, él hace la diferencia entre los soñadores de sueños y los profetas de Dios. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros tenemos sueños, todos tienen sueños. Y muchas personas creen que todos los sueños son de Dios y salen a decir, Dios me mostró esto o aquello. Hermano, cuando usted tiene un sueño, usted tiene que levantarse y preguntarle a Dios si ese sueño es de él o no, y si es él el que le está hablando. Y Jeremías en ese capítulo le dice el Señor, el soñador de sueños que sueñe y que cuente sus sueños, pero el que está en el secreto de Jehová. Y eso me enseña a mí una cosa, y es que el profeta de Dios, más que ser un hombre de púlpitos, más que ser un hombre de espectáculos, de shows, y de ser un hombre de grandes multitudes, es un hombre solitario que le gusta estar en secreto con Dios, que ama la soledad con Dios. Y es en la soledad, en medio de la calma, en medio de la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios cubre y entra en el cuarto del profeta, llena la habitación de ese Jeremías, de ese Ezequiel, de ese Isaías. Cuando la gloria de Dios viene, que es tan intensa que a uno le toca tirarse al piso y arrodillarse y postrarse porque no puede soportar el peso de la gloria de Dios. Y en medio de esa gloria Dios le habla. Dios dice, el que tiene la palabra de Jehová, sea
fiel a la palabra de Jehová, y el soñador de sueños que siga soñando. Dice Dios de forma hasta despectiva ya. Porque aquí vemos un montón de tipos teniendo sueños, teniendo visiones supuestas, diciéndole al rey que todo iba a estar bien. Que todo iba a estar bien, que no tuviera miedo ni temor ni nada. Y Jeremías decía, no, no todo va a estar bien. Los caldeos van a venir, van a derribar esa muralla y van a entrar. Y a usted, rey, se lo van a llevar, hermano, y lo van a dejar ciego allá en Babilonia. Ay, ¿cómo decir eso del rey? Pensaban que era Jeremías, pero Jeremías no hablaba de su parte, sino que él iba a la presencia del Señor y el Señor lo visitaba en la soledad. Y en la soledad él recibía el mensaje y luego lo llevaba con seriedad, con personalidad, con seguridad de que Dios le había hablado y se lo comunicaba a sus hermanos. Hoy en día vemos el mismo fenómeno, hermano. Yo estoy asombrado de la cantidad de personas que dicen que son profetas de Dios. Y cuando empezó lo de la pandemia empezaron a augurar tiempos hermosos, maravillosos de prosperidad y bendición como nunca. ¡Qué hermoso! Vienen tiempos bellísimos. Y decían, y el coronavirus se acabará en abril. En abril saldrá el sol de la primavera y todo se acabará, decían. Mientras tanto, aquí en mi amado Jesús, que es una casa profética, pero una casa profética seria, que no decimos Dios me dijo o Dios me mostró lo que Dios no me dijo y lo que Dios no me mostró. Nosotros dijimos, hermanos, se avecinan tiempos muy difíciles y el juicio de Dios está sobre la tierra. Hay que agachar la cabeza. Pongámonos a cuentas con Dios, humillémonos ante Dios. No miremos el pecado ajeno, miremos el pecado propio y corramos delante de la presencia del Señor porque Él es poderoso y temible. Hay que postrarse ante Dios. Y hermano, les dijimos, los peores tiempos de esta pandemia no han llegado. Hay que estar firmes con el Señor y que, bueno, y poner las manos en nuestras vidas en sus manos para que Él haga como Él quiera. Y hermanos, yo les digo, el día de hoy estamos viendo, hermano, la pandemia va en incremento otra vez. Y el día de anoche, hermano, toda la gente en un desenfreno, en una locura. El ambiente espiritual era la cosa más horrible el día de ayer. Y la gente dice, y eso no es lo terrible, porque ver uno el mundo desbarrancarse y al mundo vuelto hilachas y pedazos, eso no es nuevo. El mundo es mundo. Pero más asombroso aún ver a la iglesia cristiana en ese mismo desenfreno. ¿Cuántos deseándole que feliz Navidad? ¡Qué feliz Navidad! Yo no entiendo cómo un pastor, un hombre de Dios, se para en un púlpito a decir un montón de mentiras y dice que le sirve a aquel que es la verdad. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy un hombre confiable y me paro en un púlpito a decir mentiras? Que el 25 fue cuando Jesús nació. Y hoy celebramos la gran victoria de Dios. ¿Cuál celebramos qué? La celebración de la victoria de Dios sobre el diablo se celebra cada vez que la iglesia parte el pan y toma del vino, recordando la sangre y el cuerpo de Jesucristo que Él dio en la cruz del Calvario, donde nos dio la victoria eterna sobre el pecado y sobre Satanás. Es esa la celebración y es una celebración constante y continua. Miren, es tan profundo que si nosotros quisiéramos celebrar la cena del Señor todos los días, Dios nos autoriza a tomarla todos los días, hermano. No hay una fecha especial, no hay un día, es todos los días. Él dijo, cada vez que ustedes se reúnan, cojan este pan, cojan este vino y tomen de él, recordando lo que hice por ustedes. Recordando lo que hice. Y hermanos amados, esta mañana yo me levanté, yo me pongo unos tapones para dormir. Y entonces me levanté y salí y el día estaba gris, triste. Cosa que es muy raro, nunca en Navidad llueve, por lo menos no aquí en Neiva ni tampoco en Bogotá. Casi siempre en la noche de Navidad es una noche normal y el siguiente día, el 25, es un día de sol y todo eso. No, triste. Y se sentía esta ira de Dios, hermanos amados. Yo les digo, hermanos, la ira de Dios está sobre la tierra. Hay juicio de parte de Dios, no es el diablo, es Dios el que está furioso. Y yo estaba ahí tranquilo. Y sentía la ira de Dios y yo dije, uy, Señor, tú estás muy bravo con nosotros. Y digo con nosotros porque es que Dios no está solamente bravo con este mundo corrupto y corrompido que le da la espalda a Él y se ha rebelado contra Dios
pero por completo. No, Dios está bravo también con la iglesia. La palabra del Señor dice a través del apóstol Pedro que el juicio de Dios tiene que comenzar por la casa de Dios, por la casa de Dios. Y si Dios juzga la casa de Dios, ¿a dónde vendrá a parar el mundano, el pecador? Dice la Biblia. Entonces, Dios está bravo, hermanos. Y los pastores, en vez de temer a Dios, y los hermanos, en vez de temer a Dios, se entregan a la misma corriente del mundo, celebrando fiestas mentirosas, paganas, diciendo mentiras en los altares, diciendo cuanta bobada se les ocurre. Y yo les voy a decir uno de los mayores reclamos del Espíritu Santo desde que yo me convertí, desde hace 16 años, cuando empecé a servirle a Cristo, y Dios me empezó a hablar, cosa que para mí obviamente fue sorprendente y por supuesto yo tuve que corroborar que de verdad Dios me estaba hablando, porque a mí me parecía muy delicado decir que Dios le habla a uno y resulta que es una mentira. Eso para mí es muy delicado. Yo no soy hombre de eso. Cuando Dios me empezó a hablar y todo esto y yo empecé a entender el camino del Señor, porque me costó bastante tiempo entenderlo, una de las reclamaciones más grandes que Dios le está haciendo a la iglesia es que le devuelvan el control de la iglesia. Y en estos días yo hablaba con mis hermanos y les decía que me gustaría predicar un mensaje sobre los labradores malvados, en donde se habla con mucha claridad de que los dirigentes religiosos le han quitado el gobierno de la casa de Dios a Dios y se han apoderado de la iglesia. Y uno diría, no, pastor, eso era para los israelitas y los fariseos. Yo le digo, no, hermano. Dios también quiere pedirle a cada pastor en cada parte del mundo que le entregue el dominio y el gobierno de la iglesia y que deje de hacer con la iglesia lo que a él le parece y lo que se le pega la gana. Porque ese pueblo que él está pastoreando no es de él, es de Cristo. Jesús lo pagó con la sangre, hermano. Usted que me está escuchando allá, usted es de Jesucristo. El Hijo de Dios pagó por usted con sangre. Usted para Dios vale su propio Hijo. Usted es tan valioso para Dios que usted no vale oro, usted no vale plata, usted no vale una tierra. Usted vale la sangre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que usted vale. Y usted es de Jesucristo. Su vida no debe ser manejada por ningún hombre, debe ser manejada por el Espíritu de Dios. Y aunque Dios ha puesto entre su pueblo autoridades para que no haya una anarquía y una locura, los siervos de Dios deben ser siervos en la casa de Dios y no los dueños de la casa de Dios. Amén. Porque el dueño de la casa de Dios es el Señor y todos nosotros somos sus hijos y sus siervos pequeñitos. Cada pastor debe entregarle el dominio y el gobierno de la iglesia al Espíritu Santo, que es el pastor. Tienen que dejar de lado sus agendas porque se sientan en enero con sus staff ministeriales, con sus cuerpos ministeriales, a hacer una programación de 6 meses, de un año, toman la agenda, deciden lo que se hará durante todo el año y luego le dicen a Dios, Dios, respáldanos porque tú eres nuestro, no sé qué es lo que ellos piensan, que Dios es su mayordomo o que Dios es qué es lo que es Dios para ellos. Dios es el rey. Uno tiene que ir con la agenda en blanco para preguntar con humildad a Dios qué quiere que se haga, cómo y cuándo. Y no decirle a Dios qué hacer y cómo hacer, porque Él es Dios. Y nos ha pasado exactamente lo mismo que con los labradores malvados. Los pastores se han adueñado de la iglesia. Y Dios exige desde hace años, está pidiéndole a los pastores que le devuelvan el control de su iglesia y que dejen de hacer en la iglesia lo que a ellos se les ocurre y lo que quieren. Entonces, hermano, vemos pastores, hermano, que no celebraban la Navidad, que predicaban con claridad que es una fiesta pagana, que Dios nunca mandó a celebrar esto. No encontramos al apóstol Pedro celebrando Navidad. No encontramos a Pablo diciendo, ¡jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo! No encontramos a Pablo, ni a Timoteo, ni a ninguno. ¿Por qué? Porque no es una fiesta de Dios. Es un invento pagano que amoldaron lo más abominable, juntaron lo santo con lo abominable. Con lo que Dios tanto reprueba, lo unieron para darle un tinte hermoso, bonito, y además de eso reúnen a los niños, a las familias en torno a todo esto, y hay como un donaire de hermosura, de fraternidad. Pero los que tenemos el discernimiento espiritual, ayer sabíamos el mover espiritual era horrible. Yo salgo 3 veces a la semana a dar vuelticas y paseos. Ayer no quise ni asomarme a la rampa, ni siquiera al andén de la calle.
de la sensación, hermano. Y hoy me levanté y sentía la ira de Dios sobre esta ciudad, sobre el mundo, sobre Colombia. El enojo del Señor. ¿Por qué? No solamente porque el mundo es rebelde, sino porque la iglesia es rebelde. Entonces aquí vemos al Señor diciéndole, corrígete. Mira lo que traigo devastación, traigo un desastre para que te corrijas. Pero sigamos leyendo. ¿Qué responde el pueblo de Dios al Señor? Y yo quiero que ustedes miremos cómo hemos sido tan rebeldes con Dios. Y ustedes y yo tenemos que tomar esta noche una decisión. Yo ya la tomé hace muchos años, yo aquí se los he hablado. Yo soy un hombre que decidí hace muchos años que yo a Cristo no me le tuerzo. Que lo que Él me ha enseñado lo aplicaré en mi vida, aunque me pongan la etiqueta que quieran. Me pueden decir religioso, me pueden decir legalista, me pueden decir como se les pegue la gana. Pero no, a Cristo no lo dejo. Porque yo sé que un día voy a estar parado delante de Él en un juicio y Él me va a tomar cuenta no de lo que los demás creen o dicen, sino que me va a tomar cuenta de lo que Él me enseñó a mí y yo puse o no puse por obra. Por eso yo me tengo que preocupar por agradar o no solo dice a Dios. Amén. Amén. Ahora sigamos mirando. Vuelve y agarra ahí la palabra del Señor en corrígete, Jerusalén. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, dice. Para que no se aparte, ¿qué? Mi alma de ti. Usted tiene que aprender a conocer a Dios. Dios tiene un alma. Dios tiene emociones. Dios tiene amor, pero también tiene ¿qué? Ira. Tiene sentimiento de sentirse feliz y también de desilusión, de decepción. A veces Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey, dice la Biblia. Ese me arrepiento no es que Dios haya cometido un error. Es su sensación de dolor en su alma. Y es ese me arrepiento. Dice, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Ojo con esto. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Wow, hermano. Tremendo. Esta es la queja de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, yo no haré nada sin haré nada sin antes revelárselo a mis amigos los profetas. Un profeta es un amigo de Dios. Un profeta es alguien con el que Dios se descarga. Alguno dirá, "Ay, ¿Dios se carga?" Sí, Dios se carga. Dios a veces se siente triste. Se siente cargado, se siente mal. ¿Y sabe con quién se descarga él? Con sus amigos. Y un profeta no tiene que ser alguien muy impresionante ni que se las dé mucho. Puede ser un sencillo adorador que sabe encerrarse en su cuarto a tocarle la guitarra, el piano o a lo que sea y a cantarle a él en adoración, en derramamiento de su ser. Y en medio de esa adoración Dios viene y le habla cosas. Y aquí Dios le está diciendo a Jeremías, mira, ¿qué le está diciendo? La palabra de Jehová les es como vergonzosa. Hoy el pueblo de Dios se avergüenza de la palabra de Dios. No aman la palabra de Dios. Y uno les habla como hombre de Dios, porque yo les voy a contar algo. Los videos que yo hago se los mando a varios pastores. ¿Y saben qué hacen con lo que, muchas veces con lo que les mando? Les importa 5. No lo escuchan, lo tiran a sus espaldas, les parece una basura. Pero un día el Señor les va a tomar a ellos cuentas. Porque yo no he hablado por hablar, hermanos. He hablado porque Dios en su infinita misericordia le place a uno hablarle y uno tiene que transmitir el mensaje. Botan a la basura sus mensajes y se ponen a hacer sus vainas ahí. Aunque a Dios le desagrade, no les importa, no les importa. Hacen lo que quieren y hacen como quieren. Y para eso Dios levanta a sus voceros, sus atalayas, para avisarle a uno. Miren esto, mire que yo no soy un hombre que me ande proclamando profeta de Dios ni nada de eso, pero Dios me habla. Y yo tengo que hablarle a mis hermanos lo que Dios me habla y me muestra. Porque Dios es real, hermanos.
Dios no es un monigote, ni es una mentira, ni es un pensamiento. Sigamos leyendo. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Ojo con eso. Estoy cansado de contenerme. La derramaré. Mire lo que es un juicio de Dios, lo violento que es para los que no conocen a Dios, porque algunos dicen, ay, no, Dios no hace eso. Hermanito, conozca a Dios, hermano. Mire lo que estamos viviendo, mire la tragedia que se está viviendo. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, ojo con esto, hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces dése cuenta, ¿por qué derrama Dios su juicio sobre la iglesia? ¿Por qué Él está tan enojado? Hermano, porque no solamente la iglesia está mal, sino que los profetas y los pastores se han convertido en un montón de engañadores que se paran en los púlpitos a decir un pocotón de mentiras, que porque suenan bonitas. Y como son cosas bonitas, son mentiras, pero bonitas. Entonces digámoslas. Y Dios dice, no, nosotros, hermanos, tenemos que tener un compromiso con la verdad y con la realidad. ¿Cómo vamos a tener un compromiso ciego con las mentiras y con la maldad, hermanos amados? Entonces Dios quiere, ojalá todos los pastores del mundo me escucharan en esta noche, y más que a mí, al Señor Jesús, que les dice que dejen de engañar al pueblo de Dios, que dejen de pararse en los púlpitos a decir mentiras, por más bonitas que sean. No digan mentiras, no den falsas esperanzas ni den falsas expectativas. Métanse con Dios a orar, porque además de eso los pastores no oran. Muchos de los que yo conozco no son hombres de oración, no quieren orar y quieren ir y salir con cualquier palabra que estudiaron, que porque son teólogos sistemáticos y estudian mucho, muchísimo, pero no conocen al Dios de la Biblia. Métanse con Dios, todos, hermanos, y vamos a hablar la palabra de Dios. Lo que Dios nos mande a hablar, sea bonito, sea feo, sea duro, sea hermoso, lo que venga de Dios, pero que venga de Dios, hermanos amados. ¿Para qué? Para que, arrepintiéndonos nosotros de toda rebelión y de nuestro pecado y maldad, la ira de Dios baje, hermanos. Porque es que la ira de Dios es una cosa muy violenta. Mira aquí lo que dice. Dios está bravo con todo el mundo. Y luego dice, mire este pedacito, ojo con esto. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Usted tiene que pararle bolas a esto, porque es que un pastor, un profeta, es como un médico. ¿Y qué hacen los médicos? Ayudar a las personas en sus procesos de sanidad. Y dice aquí que curan la herida del pueblo con liviandad. O sea, dicen, ay, eso no es tan malo. No, hermano, las cosas tienen raíces. Las cosas tienen una profundidad. Muchos problemas de los que ustedes viven hoy allá en sus casas tienen una profundidad, a veces de generaciones atrás. Y el deber de nosotros, los médicos o los pastores, los médicos espirituales, es hallarle la raíz al problema que usted tiene. Y no decirle que todo está bien cuando todo está mal. Cuando la cosa está mal, está mal. Cuando está bien, está bien. Entonces mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Hermanos, más claro no puede cantar un gallo. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Mire con eso. ¿Sienten vergüenza de todo lo que hicieron anoche? No, para nada. Todos los hermanos, mucha gente allá, en el mismo desorden del mundo, la corriente del mundo con toda su inmundicia y su maldad, y ellos también en lo mismo, en la misma corriente. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová. Miren, fue un versículo que les di unas enseñanzas atrás, hace unos viernes atrás. Miren, aquí se los vuelvo a repetir, pero oigan la respuesta de la gente. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole el Señor a la iglesia? Miremos hacia atrás.
¿Qué significa mirar hacia atrás? Miremos hacia los apóstoles, miremos hacia los evangelios, miremos hacia las cartas paulinas, hacia las cartas de Pedro, de Juan, de los apóstoles. Miremos lo que ellos decían y sigamos ese ejemplo. Vamos a copiar lo que ellos hablan. Vamos a abandonar la seguridad que encontramos en la religiosidad. ¿A qué me refiero? Mire, nosotros venimos despegándonos de la Iglesia Católica Romana desde hace siglos, desde que comenzó la Reforma Protestante, que fue ese inicio por empezar a buscar a Cristo de nuevo y salir de esa inmensa apostasía en que cayó la cristiandad desde el siglo IV después de Jesucristo. Y hemos venido avanzando en esa búsqueda de Dios, pero a veces nos cuesta. A las iglesias cristianas evangélicas, por ejemplo, les cuesta hacer la voluntad del Espíritu Santo y abandonar ya del todo las fiestas paganas católicas. Entonces, básicamente la Iglesia Católica tiene dos grandes fiestas, por decirlo así, que son la Semana Santa y la Navidad. Y la Iglesia Católica Evangélica no ha querido abandonar del todo las cosas. Muchas iglesias cristianas, de manera increíble, en Semana Santa dan el mismo sermón de las 7 palabras que los mismos curas en la Iglesia Católica. Y es curioso, porque nosotros le reclamamos a los curas que sabiendo la verdad no la divulgan, se la callan. Y eso nos parece el mayor crimen contra la humanidad que han cometido. Teniendo la verdad la han escondido y no se la han dicho a la humanidad. Y hermano, y nosotros criticando a los demás y nosotros haciendo lo mismo. No se puede. No podemos hacer esto. Hombre, ya desvinculémonos de todas estas fiestas religiosas en las que hemos hallado como una especie de seguridad y entreguémonos por completo a la voluntad del Espíritu de Dios. Y vamos a hacer lo que nos diga. Vamos a hacer lo que nos mande. No estamos obligados a que en Semana Santa tenemos que decir el sermón de las 7 palabras. Tal vez Dios en esos días quiera hablar sobre sanidad, sobre liberación. Tal vez traiga una palabra de corrección. Tenemos que decir lo que el Espíritu dice, según el tiempo en que Él se está moviendo. Salgamos de la estructura religiosa, hermanos. Es un reclamo que el Espíritu Santo está haciendo a la iglesia desde hace años. Romper la estructura religiosa, romper la estructura de los hombres, salir del gobierno del hombre y entrar en el gobierno del Espíritu Santo para poder entrar a la lluvia tardía, al derramamiento del Espíritu Santo. En los últimos tiempos tenemos que deshacernos de estos yugos, si no, no va a poder ser derramado el Espíritu de Dios en la manera que Él quiere. Porque mientras que estemos apegados a esto, la rebelión sigue ahí. Y más bien vamos a hacer pacto con Dios. Seremos tu pueblo, tú serás nuestro Dios. Haremos tu voluntad. Háblanos claro y contundentemente para saber qué hacer y cómo. Y lo haremos, Señor. Amén. Vamos a hacer más bien un compromiso con el Rey. Somos miembros del nuevo pacto, somos el pueblo de Dios. Honremos la sangre de Jesús, honremos a la presencia del Espíritu de Dios que está aquí con nosotros. Digámosle que Él es el Rey, que Él es el pastor, que gobierne, que nos diga qué hacer y cómo. Seremos sus humildes siervos y ejecutaremos su voluntad para salir de esta tragedia, de esta desgracia en la que está la iglesia cristiana. Amén. Vamos a romper las estructuras de los hombres, las estructuras religiosas, y vamos a entregarnos por completo a la voluntad del Espíritu Santo. Mire la respuesta. Entonces dice, y preguntad por las enseñanzas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Sí ve? O sea, lo que Dios aquí nos está diciendo es fácil. Mire, yo le voy a botar aquí a usted hoy el secreto prácticamente del avivamiento. Ya una vez se los dije acerca de lo que era el andar, pero les voy a decir esto. Si usted se comporta, si usted camina como caminaban los apóstoles del Señor, usted tendrá los resultados que tenían los apóstoles del Señor. Iguales obligaciones, iguales derechos. Amén. ¿Quiere tener los resultados de Jesús? Camine como Jesús andaba. Todos quieren tener las grandes cosas que Pedro vio, que Juan vio, que Pablo vio, pero ninguno quiere caminar como ellos caminaban. Quieren seguir caminando como el mundo. Quieren seguir en las estructuras humanas. Quieren seguir pensando en el día de la madre, el día del padre, el día del burro, el día del perro, el día del gato, el día del no sé qué cosa, todos los días. Halloween, imagínense, celebran hasta el Halloween las iglesias cristianas. Y la Navidad, y el 31 es el Año Nuevo. Hermano, Dios mío, déjese mover por el Espíritu. Ya salga de eso, rómpalo. No, que nos vamos a reunir el 31. Que, bueno, eso no importa. A mí la verdad es que nada de eso me interesa. Sí me preocupa cuando tiene que ver con fiestas paganas. Eso sí es delicado. Delicado.
Pero si queremos ver un gran avivamiento en nuestras naciones, en nuestras vidas y en nuestras iglesias, hermano, tenemos que romper la estructura religiosa. No más, déjese formar por el Espíritu Santo. Usted que es pastor, dígale cómo quieres la iglesia. ¿Cómo quieres que predique? ¿Qué días son los días de predicación? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Tú qué quieres? ¿A quién pongo de líder? ¿A quién bajo de líder? ¿A quién pongo aquí? ¿A quién pongo allá? ¿Cómo quieres tú? ¿Quieres música? ¿No quieres música? ¿Quieres oración? ¿Cómo lo quieres? Póngale en blanco la agenda a Dios y deje que Él se la llene. Hónrelo. Usted le dice rey, hónrelo. Usted le dice padre, hónrelo. Usted le dice mi dueño, mi señor, hónrelo. Como lo que Él es. Deje que Él conduzca y usted hágale caso. Ahí está el avivamiento. Ahí está el avivamiento. Copiemos a Pedro, copiemos a Juan. Queremos resucitar muertos como Pedro, pero queremos seguir en la misma vagabundería del mundo, pensando como el mundo y haciendo las cosas como el mundo. Y no queremos gastar 1, 2, 3, 4, 5 horas con Dios. No, qué horror encerrarme con Dios 5 horas. No, ni siquiera se les ocurre, no pueden. Pero quieren ser como Pedro. Pero ¿y cómo van a ser como Pedro si no son como Pedro? Ni como Juan, ni como ninguno de ellos. Todo lo quieren fácil. La generación del microondas. Métale la comida, en 10 minutos ya la tiene, en 5 minutos ya tiene comida. No, hermanos, volvamos a la generación del sancocho de 4 de la mañana recogiendo leña y haciendo todo, hermano. Dios es un Dios de procesos. ¿Queremos las cosas grandes de Dios? Vamos a meternos en grande con Dios. Amén. Pero mire la respuesta del pueblo de Dios, que es lo que sorprende, hermanos. Yo me quedaba aterrado, hermano, de la respuesta de mis hermanos pastores, hermano. Estoy asombrado. Mire. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, dice el Señor. Mas dijeron, no andaremos. Rebelión. Puse también sobre vosotros atalayas. Bien, mire. Atalaya, gente que avisa el problema. Gente que avisa la maldad. Gente que avisa el peligro. Viene un peligro. Viene un problema. Cuando esto sucedió en China, yo dije, Dios mío, se viene un problema grave para la humanidad. Empecé a avisar, empecé a hablar. Oh, cuidado. Más de uno, no, eso no es nada. Eso no es nada. Que me lo digan hoy. Que eso no era nada. Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Vea, el que anuncia, el que avisa. Pilas, Cristo vuelve pronto. Está a las puertas del anticristo. Vamos a santificarnos, vamos a orar, vamos a evangelizar. Y dijeron ellos, no escucharemos. Entonces, esa es la rebelión del pueblo de Dios, hermanos. Que Dios les dice qué hacer y cómo, y el pueblo les dice, lo haremos a nuestra manera, Señor. Queremos iglesias llenas, y la verdad es que dar tu palabra no llena iglesias, Señor. No llena, eso le dicen a Cristo, imagínense. No, queremos cosas a nuestra manera, más suaves, más bonitas, más al estilo del mundo, que llene la iglesia. O sea, su interés no es llenar el cielo, sino llenar las iglesias. Pero deberíamos estar más preocupados por llenar el cielo, hermanos, que por llenar iglesias. Hermanos, vamos a conducir a la gente a Cristo. Y nosotros no vamos a estar en esta rebelión, hermanos. Para finalizar, miren el deseo del Señor. Mateo capítulo 23, versículo 37. Anote este versículo en su corazón y en su vida. Y vamos a orar después de esto, ¿vale? Y le vamos a decir al Señor que perdone la rebelión de su pueblo el día de hoy. Que tenga misericordia de nosotros, que nos tenga paciencia. Y nosotros vamos a pedirle al Señor que nos ayude para nunca torcernos. Porque, amén, hermanos, esto no es un mensaje en el que yo estoy juzgando a nadie, no. Este es un mensaje en el que yo estoy clamándole al pueblo de Dios que deje su rebelión contra Dios, que se arrepienta de tener el control de todas las cosas y se lo den al Rey. Que dejen reinar al Rey y dejen que Él los guíe con humildad. No es un mensaje en el que yo juzgo como hombre, sino fue lo que Dios me habló ayer y me habló esta mañana y me habló hoy en la mediodía durante la oración. Y yo simplemente obedezco. Yo soy un mensajero que solamente doy el mensaje. Entonces no estoy juzgando a nadie, pero sí le estoy avisando a la gente. Estamos bajo tiempos de juicio, tenemos que arrepentirnos, agachar la cabeza y cambiar. Dios trae el juicio precisamente con el deseo de que nosotros cambiemos. Si nosotros cambiemos, Dios ya se tranquiliza. Pero si no cambiamos, hermano, la cosa se puede agudizar inclusive.
Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y en vez de poner Jerusalén, Jerusalén, entienda que es el deseo de Dios para todos nosotros. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sí ven? En vez del pueblo de Dios acoger a los que le hablan la verdad, aunque sea dura, en vez de acoger a aquellos que les dicen, hombre, esto no está bien, corrijamos el camino, ¿saben qué hacen? Los apedrean y les cogen fastidio y rabia y ni siquiera los ponen a sonar por todas las redes sociales. No, eso sí, los que digan cosas bonitas y chéveres o escandalosas, porque eso sí también a la gente le fascina el escándalo y la cosa rara. Eso, uy, hermano, de a 100,000 reproducciones por todos lados. Claro, porque eso es lo que les gusta. Pero Dios no quiere caminar por ahí. Mire lo que dice el deseo de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Amén. Entonces vamos a pedirle perdón al Señor por la rebelión del pueblo de Dios, a pedirle paciencia, a pedirle misericordia y a decirle que nosotros, mi amado Jesús, yo, Antonio del Villar, el pastor de la iglesia en Bogotá, Mauricio Gómez, Carlos Talero, sus esposas y todos los miembros de esta iglesia, le vamos a decir al Señor que nosotros sí queremos que nos meta bajo sus alas como si fuéramos pollitos, que nos meta debajo de él, que tenga misericordia y compasión de nosotros y que nos guarde, que nosotros no nos queremos escapar de él. Le vamos a decir que nosotros no nos queremos rebelar, que si tenemos algo mal, digámosle al Señor que nos lo hable con claridad, que estamos dispuestos a corregirlo. Amén. Dispuestos a corregirlo. Que solamente nos guíe, ¿vale? Amado Dios, en esta noche, Señor, yo vengo delante de ti, Señor, como tu hijo y como tu siervo, a pedirte perdón por nuestros pecados y a pedirte perdón, Señor, por la rebelión nuestra, Dios. Y digo nuestra porque somos parte también de tu pueblo, de ese pueblo que se ha rebelado, que no te ama, que aún viendo el juicio mortal que está sobre la tierra, que aún viendo la guerra que tienes contra los ídolos de este mundo, que aún viendo todo esto, Señor, ha decidido darte la espalda y seguir con su vida como la traían y aún peor que antes, celebrando lo que tú nos has mandado y haciéndose partícipes de la maldad del mundo, Señor. Perdónanos, Dios. Y yo te ruego, tennos paciencia, Señor. Y ayúdanos a levantarnos, Señor. Y nosotros, mi amado Jesús, todos nosotros, los pastores, las esposas de los pastores y yo mismo como siervo tuyo, me postro ante ti, Señor. Y si tú le dijiste a Jerusalén, yo muchas veces te he querido acoger, como la gallina recoge los polluelos, y tú no quisiste, nosotros te decimos que nosotros sí queremos, Señor. Que nosotros, al contrario, decimos, Señor, cúbrenos con tus alas. Nosotros no queremos ser rebeldes. Y perdónanos en lo que te hayamos fallado, en lo que no hayamos hecho bien. Pero, por favor, háblanos con claridad de nuestros errores para corregirlos y para arrepentirnos, Señor. Pero, por favor, Señor, cúbrenos con tus alas. Nosotros de verdad no queremos ser un pueblo rebelde, sino un pueblo dócil, humilde y manso delante de ti, que hace tu voluntad, Señor, y que se goza en hacerla. Por favor, Señor, ten misericordia de todos nosotros y guárdanos de este tiempo de juicio que ha venido sobre las naciones y bendícenos con tu presencia, que es lo que tanto amamos, Señor. Tu presencia, Señor. Nosotros, Señor, hemos tomado la decisión de derribar todas las estructuras religiosas y no apegarnos a ninguna de ellas, sino solamente a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer ahí en el viento del Espíritu, con libertad como tú nos llamaste a estar, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, también, Padre, bendice a tu pueblo que hoy escucho tu palabra y dales entendimiento, Señor, y claridad para hacer tu voluntad, Señor, y para no correr con la corriente del mundo, sino hacer humildemente lo que tú pongas en el corazón de ellos hacer, Señor, porque ahí hay victoria, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esa es la palabra que tenía de parte del Señor el día de hoy para todos ustedes y para toda la iglesia. Si quieren compartir el mensaje con amigos pastores suyos, compártanlo, ojalá lo escuchen, porque verdaderamente, hermanos, yo veo que el pueblo de Dios se ha vuelto muy rebelde, pero ojalá escuchen y volvamos a la senda antigua
y al camino que Dios señaló para su iglesia desde que la fundó, ¿vale? Bueno, Dios los bendiga, los amo mucho. Les envío un abrazo aquí desde Neiva y cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, chao, chao, Dios los bendiga.